Juan capítulo 14. Vamos a leer desde el versículo número 15. Juan capítulo 14, versículo 15 hasta el versículo número 18. Juan capítulo 14, versículo número 15 al versículo número 18. Vamos a ponernos en pie y vamos a estudiar hoy la palabra de Dios en esta escuela dominical. Así que sean todos bienvenidos a la escuela dominical de la Iglesia Bautista Fundamental Palabra Viva. Bienvenidos, hermanos, espero que sea de bendición el estudio de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Dice la palabra de Dios aquí, Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Todos atentos aquí, por favor. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Versículo 17, leamos todos. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Así que, hermanos, estamos estudiando, estamos considerando la doctrina del Espíritu Santo y hoy empezamos una sección bastante preciosa, bastante práctica y a la vez un poco controversial para aquellos que han sido de alguna manera mal enseñados por falsas doctrinas, falsos maestros, y es acerca de la obra del Espíritu Santo. Alguien ha dicho que el Espíritu Santo es mencionado en el Antiguo Testamento 88 veces. Sin embargo, la enseñanza del Espíritu Santo no está como muy clara en un sentido de la obra que el Espíritu Santo hace en el Antiguo Testamento y también la que hace en el Nuevo Testamento, o lo que hace el Espíritu Santo hoy en día. Es muy diferente. Por eso, hablando de la obra del Espíritu Santo, tenemos que entender este versículo, el versículo 17, que es algo que usted debe comprender hoy, que usted ponga atención. Muchos vienen de estar reuniéndose en las casas y yo sé que va a ser muy difícil. Yo voy a estar con los sugieres, con el diácono de esta iglesia, corrigiendo, disciplinando bastante a veces la falta de atención. Yo sé que vienen de 5 o 6 meses de encierro y allá usted se iba al baño, usted hacía lo que quisiera, pero aquí en la casa de Dios no. Aquí es diferente. Amén, hermanos, tenemos que hacer todo decentemente y con orden. Y todo el liderazgo, vamos a estar trabajando duro con eso. Todos, vamos, aún desde el púlpito, vamos a estar llamando por nombres para que se quede quieto y ponga atención a la Biblia. Entonces vamos a estar muy atentos. Versículo 17, vamos al tema. Dice, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, el Espíritu Santo. Dice, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, está hablando con los discípulos, con los apóstoles. Recuerde el contexto histórico. Aquí no había venido el día del Pentecostés. Tienen que entrar en el contexto histórico. Dice, pero vosotros le conocéis. Porque mire, mora con vosotros y estará en vosotros. Hay dos palabras, dos términos muy importantes para distinguir la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Dice la palabra con y la palabra en. Son dos palabras supremamente importantes para entender la obra del Espíritu Santo. Hoy vamos a considerar el tema, la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. La obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Vamos a pedir de Dios su bendición para que usted pueda estar atento a la palabra de Dios. Señor, aquí estamos ante ti en el nombre y los méritos de nuestro querido y Salvador, el Señor Jesucristo, para suplicar tu bendición, para suplicar tu intervención. Señor, hoy pedimos el poder de lo alto. Señor, la presencia prometida, Señor, en medio de nosotros, cuando tú dijiste, Señor, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy. Tú lo prometiste, Señor. Aquí habemos más de 2, más de 3. Pido que toque los corazones de todos y que tu Espíritu Santo haga la diferencia en este momento, que pueda abrir el entendimiento de todos y poderlos atraer a ti, atraer algo que es milagroso, atraer la atención de todos ellos hacia la Biblia.
y que el Espíritu Santo pueda convencer de pecado, justicia, de juicio a aquellos que no han entendido el Evangelio, a aquellos que no han experimentado la gracia de la salvación. Pido que me des de tu gracia, de tu palabra, de tu ayuda, que ilumines mi mente, que ilumines mi corazón para poder transmitir las verdades de la Biblia. Yo no quiero predicar algo que vaya en contra de las verdades de tu palabra. Controla mi mente, controla mis labios, ayuda a las maestras y maestros de escuela dominical con los niños y trae bendición, edificación. Recibe la gloria, mi Señor, salva las almas. Hoy te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén. Puede sentarse, mi hermano. Dice aquí, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Versículo 17, Juan 15, 17. Dice aquí la palabra de Dios, porque no le ve. Vamos a estar ahí. Dice, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque, ¿qué dice? Mora con vosotros y estará en vosotros. Aquí está la diferencia de la obra del Espíritu Santo, por decirlo así, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Pongámoslo así. En las antiguas dispensaciones y la diferencia en la nueva dispensación, la dispensación de la iglesia. Cuando el Espíritu Santo vino, y cuando se refiere vino no quiere decir que no estaba. Cuando me refiero vino es que vino a morar dentro del cristiano, los primeros cristianos que recibieron el Espíritu Santo dentro de su vida, que nunca se iba a ir. El bautismo del Espíritu Santo fue en Hechos capítulo 2 a los 120. Que estaban allí en el aposento alto. Usted y yo no podemos interpretar la Biblia, hermanos, y sin pensar, sin analizar, sin estudiar la obra del Espíritu Santo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Es algo crucial para la interpretación de la Biblia. Por eso es que muchos creen en la falsa doctrina que la salvación se pierde, porque en el Antiguo Testamento algunos el Espíritu Santo se iba, como Saúl. Y no podemos interpretar las escrituras en esta dispensación de esa manera hasta no ver este versículo. Cristo dijo, dice, porque mora con vosotros. Una cosa es que el Espíritu Santo esté conmigo y otra cosa es que el Espíritu Santo esté en mí. ¿Lo ves estas dos palabras? Mira el texto ahí. Dice, porque mora con vosotros. Es un verbo presente, mora, está ahí. El Espíritu Santo estaba ahí con los discípulos, estaba ahí con los 12, estaba ahí. Pero dice, y estará en un futuro. Es algo profético aquí en Juan 14, 17. Estará en vosotros, en él. Estaba refiriéndose, anticipando a la promesa del Espíritu Santo de Ezequiel 36 y también de Jeremías. La promesa del Espíritu Santo que el Señor había dicho que iba a dar. Dice en Ezequiel 36, 27, dice, y pondré mi espíritu entre vosotros. Es esa profecía que viene en el Antiguo Testamento. Ese estará con vosotros se cumplió en Hechos capítulo 2 en el Pentecostés. Y ahora cada cristiano, cada persona que se arrepiente y pone su fe en Cristo, experimenta eso mismo una vez y para siempre. Entonces, el día del Pentecostés marcó el comienzo de ciertas diferencias fundamentales con respecto a la obra del Espíritu Santo. Aunque, como decía, no debe pensarse que el ministerio del Espíritu Santo fuera más raro o más esporádico en los tiempos del Antiguo Testamento. Era diferente. Cuando decimos que el Espíritu vino en Pentecostés, no quiere decir o no queremos dar a entender que anteriormente estaba ausente de la escena terrenal. No, el Espíritu Santo estaba. Pero Él estaba trabajando, Él estaba proporcionando, su obra era diferente. Eso lo vamos a estudiar a continuación. A partir del Pentecostés comenzó a morar en los creyentes. Dice, y aunque siempre estuvo presente anteriormente, su obra fue diferente. Por eso, para poder examinar la obra del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, todo eso tenemos que mirar primero la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Número uno, a manera de bosquejar este estudio, vamos a mirar sus manifestaciones en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo se manifestaba de una manera diferente. Y en primera instancia, hablemos sus manifestaciones en los hombres. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo moraba en las personas de una manera selectiva. Él trabajaba en los creyentes del Antiguo Testamento de una manera selectiva. No era como ahora. Ahora todos los creyentes,
Dice, a cada uno se les dio la manifestación del Espíritu para provecho, a cada uno. Cada cristiano es ungido, habitado, sellado, bautizado por el Espíritu Santo una vez y para siempre en el momento de la salvación. En el Nuevo Testamento, después de Hechos capítulo 2. Pero en el Antiguo Testamento no. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía de una manera selectiva. Al decir selectivo, se quiere indicar que en los tiempos del Antiguo Testamento el Espíritu Santo no moraba necesariamente en todos los creyentes. No se trataba de una experiencia universal con su pueblo. Su relación con la gente estaba contenida en 3 palabras que vamos a estudiar esta mañana. 3 palabras con respecto a la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento en los hombres. La primera palabra que vamos a estudiar con respecto a la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es la palabra en. Es decir, el Espíritu Santo estaba dentro de ciertas personas. Miremos algunos textos. Por ejemplo, en José, en Génesis capítulo 41, ven lo que dice la Biblia, Génesis 41. Si usted no alcanza a encontrar el texto, ponga atención aquí y apunte. Estamos en una escuela. Esto no es un culto normal, estamos en una escuela dominical. El diablo ha querido acabar con la escuela dominical, pero nosotros no. El cristiano viene con su Biblia, viene con su cuaderno, porque esto es una escuela. Para los que están hasta ahora llegando a la iglesia bíblica, a la sana doctrina, venga con un cuaderno. No crea todo lo que le dicen aquí en el púlpito, no. Eso lo vamos a estudiar hoy en la tarde en las cartas pastorales, el propósito de un verdadero maestro de la Biblia. Venga en la tarde, vamos a estudiar eso. Pero lo que tenemos que hacer como nosotros como cristianos es escudriñar las escrituras y ser más nobles como los de Berea, porque ellos recibieron la palabra con mansedumbre, con respeto, pero ellos no comían entero. Ellos verificaban si lo que les estaban predicando exactamente estaba ahí. Por eso apunte ahí en su cuaderno, Génesis 41, 38. Génesis 41, 38. Dice aquí la Biblia: y dijo Faraón a sus siervos, refiriéndose a José. Génesis 41, 38. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este, hablando de José, en quien esté el Espíritu ¿qué? De Dios? Entonces el Espíritu Santo venía, estaba dentro de personas, pero de una manera selectiva. Podemos mirar que el faraón estaba diciendo, refiriéndose al Espíritu Santo. Dice, ¿el Espíritu de quién? De Dios. Faraón reconocía que José, hermanos, era una persona especial. José, hermanos, para guardarse en santidad, para ser el segundo después de Faraón, no pudo hacerlo en sus propias fuerzas. Él necesitó la presencia del Espíritu Santo, pero era una manera selectiva. Era una elección, por decirlo así. José era creyente en Jehová Dios de los cielos, pero él recibió el Espíritu Santo para eso. Y no fue que él le pidió a Dios que le diera su Espíritu Santo, o que como en el Nuevo Testamento, que usted recibe a Cristo, inmediatamente viene el Espíritu Santo y va a quedar ahí. Eso lo vamos a ver más adelante. Para siempre el cristiano nunca pierde el Espíritu Santo. En esta dispensación nunca. En esa época sí, el Espíritu Santo podía venir y podía ir. Por eso es que se resulta claro y obvio cómo el Señor le revela a José los sueños y hace todo lo que tiene que hacer. Eso es una evidencia que el Espíritu Santo estaba en. Entonces, también el Espíritu Santo entonces estuvo en José, pero además afirma la Biblia que el Espíritu Santo estuvo en Daniel. No solamente en José, sino también en Daniel. Busque ahí o apunte ahí en Daniel capítulo 4, versículo 8. El Espíritu Santo venía esporádicamente en el Antiguo Testamento de una manera selectiva. Daniel capítulo 4, versículo 8, dice la Biblia. Dice, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, en quien mora, ¿qué dice? El Espíritu de los dioses santos. Ahí estaba hablando alguien que no era creyente en el momento, pues fue creyente, pero estaba en el proceso del conocimiento de Dios. Y Nabucodonosor allí dice que en Daniel moraba el Espíritu de los dioses santos. Él no entendía, él era politeísta. Pero nosotros entendemos que el Espíritu que moraba en Daniel era el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo venía, Dios en su soberanía escogía a ciertos hombres
de Dios en el Antiguo Testamento y venía y moraba el Espíritu Santo dentro de ellos. Pero no era como en el Nuevo Testamento, porque Cristo hace la diferencia. Está con vosotros y estará dentro de vosotros. Y después dice que va a estar, dice ahí, estará siempre. El Espíritu Santo venía con un propósito especial. Daniel capítulo 5, versículo 11. Miren lo que dice la Biblia. Daniel 5, 11. Y dice, en tu reino hay un hombre en el cual, ¿qué dice? Mora el Espíritu de los dioses santos. En los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia. Esa luz y esa inteligencia y esa sabiduría, dice, como sabiduría de los dioses, venía de la obra del Espíritu Santo. Dice, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Y luego dice aquí, refiriéndose a Daniel, en el versículo número 12, por cuanto fue hallado en él, ¿qué dice? Mayor espíritu. ¿Sabe quién es ese mayor espíritu? El Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad. Estamos estudiando entonces la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Usted no puede aplicar, usted no puede interpretar la obra del Espíritu Santo del Antiguo Testamento, aplicarla para estos días. No. El Espíritu Santo ya no viene y habita esporádicamente para que la gente, ese es el problema de la falsa doctrina de los carismáticos y los pentecostales. Mezclan la doctrina de la obra del Espíritu Santo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, ¿y qué sale? Una herejía. Por eso tenemos que estudiar la Biblia a la luz de la historia, del contexto, de lo que Cristo dijo. A mí me gusta ver, hermanos, que el Señor Jesucristo explica verdades. Si usted quiere saber algo de una doctrina que probablemente por mal estudiada, por causa de los indoctos inconstantes que tuercen como las otras escrituras, vaya y examine lo que dijo Cristo. Eso es una regla importante de la hermenéutica. ¿Qué dijo Cristo al respecto? Cristo, el Señor Jesucristo lo explicó muy bien en Juan 14, 17, ¿no? Estará con vosotros, está con vosotros y estará en vosotros. Es algo muy hermoso. Él está partiendo ahí la obra del Espíritu Santo, por decirlo así, o colocándola en dos partes, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Hoy está con ustedes, le dice, pero en un futuro estará en ustedes, hablando de la presencia, el bautismo del Espíritu Santo y de la regeneración. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero aquí la Biblia dice que el Espíritu Santo estaba en Daniel y por eso hizo todo lo que Dios le permitió hacer. Tenía un espíritu superior, mayor, versículo 12 de Daniel 5, y ciencia y entendimiento. Wow, qué bendición. Y podemos traer esto no interpretando nuestras vidas, pero ya aplicándolo. Vamos a aterrizarlo a nosotros. Una persona que necesite sabiduría e inteligencia, hermano, necesita ser salvo. Recuerde que una persona, Cristo lo dijo, mire, os rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. El mundo no tiene nada que ver con las cosas espirituales. Un inconverso, un religioso, no tiene nada que ver con la presencia, él no sabe nada, él no puede recibir el Espíritu Santo hasta que reconozca que es pecador, hasta que reconozca que va camino al infierno. Eso se llama arrepentimiento, metanoia, cambio de pensamiento. Que por sus pensamientos, por sus obras, por su omisión, por todo está condenado a ir al infierno, y él se arrepiente para con Dios, pone su fe en el Señor Jesucristo, y en ese momento, habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Hablando de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, no hay sabiduría, no hay inteligencia. El hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son, ¿qué dice la Biblia? Locura. Apunte ahí al margen, 1 Corintios 2:14. Apunte nomás, no vaya allá. Es lo que acabé de recitar. Entonces, qué bueno sería que si usted no tiene a Cristo, hoy pudiera recibir a Cristo. Cuando usted recibe a Cristo, lo hace una vez y para siempre. Y en ese momento, dice 1 Corintios 6:19, es habitado. La presencia de la tercera persona de la Trinidad va a venir a su vida. ¿Y sabe qué le va a dar? Aparte de salvación, seguridad, poder para vencer el pecado, le va a dar sabiduría, le va a dar inteligencia, le va a dar iluminación para entender la Biblia. Dice el versículo 12 de Daniel 5, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu, ciencia, entendimiento para interpretar sueños, descifrar enigmas, resolver dudas. Dice pastor, ahí dice para descifrar sueños. Recuerde que estamos en la obra del Espíritu Santo del Antiguo Testamento. ¿Por qué hay una diferencia? Pues claro,
El Nuevo Testamento todavía no se había escrito. Usted no puede decir, no, es que Dios me dio la habilidad de interpretar sueños. No. En el Nuevo Testamento, Judas dice que esos soñadores es una característica de un falso maestro. Nosotros ya no guiamos nuestra vida en sueños. Ay, pastor, pero Daniel sí, pero es que usted no es Daniel. Usted no es un profeta. Los profetas deberían ser judíos. Usted no es judío. Todos los profetas son judíos. Y deberían de tener unas características sobrenaturales. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, hoy en día tenemos la palabra profética más segura. Amén. Eso lo enseña Pedro, 2 Pedro 1:21 o 1 Pedro 1:21. La palabra profética más segura, al cual hacéis bien, póngame atención aquí. Estar atento, como están aquí, atentos. La Biblia es la palabra profética. Sí, Dios habló a través de Daniel y Dios le dio sabiduría a Daniel para interpretar sueños. Sí, eso fue Daniel. Hebreos 1:1 dice que Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. Una de las maneras era los sueños, de interpretar sueños. Hoy en día no. Usted quiere interpretar algo, lea la Biblia, estudie la Biblia, pero usted no la va a poder entender hasta que no sea salvo, hasta que no reciba a Cristo. Entonces miramos la palabra en, ¿no? El Espíritu Santo estuvo en José, el Espíritu Santo estuvo en Daniel, ¿me, hermanos? Y Dios le dio una habilidad especial. Capítulo 6 de Daniel, versículo 13, allí quedamos esa parte. Daniel 6:3 dice, pero Daniel mismo era ¿qué? Superior a estos sátrapas, gobernadores, porque había en él, subraya lo que sigue, vean conmigo, un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. ¿Por qué cree que Daniel hizo la diferencia entre todos esos brujos, entre todos esos magos, astrólogos, caldeos, adivinos, entre los sátrapas? ¿Por qué? Porque en él había venido el Espíritu Santo. Y por eso él era lo que es, lo que fue. Daniel, un tremendo hombre de Dios, un joven que en Daniel 1:8 dice que él se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. En el Antiguo Testamento Dios escogía, él miraba en su soberanía a quién hacía que viniera el Espíritu Santo. Yo pienso que Dios miró en Daniel algo especial. ¿Sabe qué fue? Que él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino de que él bebía. Él tenía convicciones. Él en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía de una manera soberana. No podemos determinar qué era lo que Dios miraba, pero yo pienso que Dios miró la santidad de José, la convicción de Daniel, para que viniera el Espíritu Santo. Hoy no es así. Gracias a Dios no es así, o si no, ¿cómo sería? Qué bendición que ahora el Señor, en ese sentido, Él da a cada uno el Espíritu Santo para provecho. Gracias a Dios por eso. ¿Qué tiene que hacer? Arrepentirse, creer en Cristo y ya, tiene el Espíritu Santo. Y tiene todos los beneficios, hermano, que el Espíritu Santo dio en la historia de la humanidad. Todos los beneficios, sabiduría, inteligencia, sobre todo el poder para vencer el pecado. Qué bendición. El poder para entender las Escrituras. Pero hay una segunda palabra aquí. Hay tres palabras. La primera, ¿cuál fue? En. La segunda palabra es sobre. Se afirma que el Espíritu Santo descendió sobre muchos. Eso es en el Antiguo Testamento. Por eso hoy en día usted no puede estar ahí como algunos, miren, hermanos queridos, yo les amo y yo no quiero estar hablando mal de nadie, pero es ilógico que usted esté así con las manos arriba, como una antena de Wi-Fi esperando. Hermanos, eso era en el Antiguo Testamento. Señor, dame más de tu Espíritu. Eso es una oración incorrecta. ¿Por qué? Porque Juan capítulo 3, vayamos allí un momento, Juan capítulo 3. ¿Quién es el Espíritu Santo? Ya en la primera sección de este año estudiamos algo. A ver, díganme por acá. ¿Quién es el Espíritu Santo? El primer punto. Una persona, hermano. Gracias por estar aquí en la iglesia. Una persona. ¿Quién es el Espíritu Santo? Una persona. Juan capítulo 3, miren lo que dice aquí. Quiero enseñarle la Biblia, hermano querido. Dice en el versículo número 34. Eso sí quiero que lo busquen todos. Juan 3:34 dice. ¿Lo tienen? Dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios, escuche, Dios no da el Espíritu por medida. El pensar que el Espíritu Santo es un chorro de agua es una herejía. El Espíritu Santo es una persona. Dice, Dios no da el Espíritu Santo por medida. Es decir, que cuando usted recibe a Cristo,
usted recibe un pedacito del Espíritu Santo. Eso es blasfemia. Es como si usted estuviera agarrando una persona y la estuviera cortando, picando. Eso es incorrecto. Cuando usted recibe a Cristo, usted recibe toda la plenitud de Dios, en un sentido de naturaleza, no de esencia. Usted recibe la naturaleza divina, usted recibe toda la persona del Espíritu Santo cuando usted recibe a Cristo. Entonces, ¿ahí qué hace? ¿Qué quiere recibir? ¿Ah? ¿El coronavirus? ¿Qué quiere recibir ahí? Nada. No, ser lleno del Espíritu Santo no es la palabra llenura, pleró, no es más del Espíritu Santo, no, porque usted ya tiene todo el Espíritu Santo. No es cuánto usted tiene del Espíritu Santo, sino cuánto el Espíritu Santo tiene de usted. Esa es la diferencia. Cuando soy controlado por el Espíritu Santo es que yo le doy mis pensamientos, yo le doy mis emociones, yo le doy mi intimidad, mi sexualidad, yo le doy mis oídos, pero algunos no son llenos del Espíritu Santo porque sus oídos no son de Él, son para escuchar basura. Su lengua no es de Él, por eso es chismosa, entremetida, yendo de casa en casa. Le estoy diciendo un versículo para que no se me asuste. Está en 1 Timoteo 5:13, apúntelo ahí. Puede usted, sus pensamientos no son de Él. Usted está pensando en otra cosa, usted está aquí sentado, pero sus pensamientos están por allá. No es cuánto usted tiene de Dios, porque usted ya tiene todo lo que recibió de Dios, sino cuánto usted se somete a Dios. Es lo que dice Romanos 12:1. Dice, por la misericordia de Dios, dice, presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Es totalmente darse a Dios. Eso es lo que significa esa parte. Entonces, cuando uno recibe al Espíritu Santo, ya en esta dispensación recibe todo. Entonces, la segunda palabra, refiriéndonos a la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, ¿cuál es? Sobre. ¿Cuál es la primera palabra? En. Sí, el Espíritu Santo venía y habitaba, sí, es correcto, en, pero era esporádico. Inclusive usted puede mirar a Saúl, que el Espíritu Santo, cuando él pecó, él desobedeció, el Espíritu Santo se fue. ¿Se acuerda? Se fue. Y cuando David pecó en el Salmo 51 dice, no quites tu Santo Espíritu de mí. Usted no puede orar eso, porque el Espíritu Santo ya no se va en cristiano. Ay, pastor, eso es lo que dice la Biblia, eso lo vamos a estudiar más adelante. Estará con vosotros siempre. Efesios 1:13 dice, en él habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo, que dice, de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención. ¿Hasta cuándo va a estar el Espíritu Santo? Hasta la redención. ¿Hasta cuándo? Hasta la redención. No dice hasta que usted peque, no. Hasta que usted sea parte de Dios. Mire, si usted practica el pecado, no, el Espíritu Santo usted no se fue de usted. Simplemente usted nunca tuvo el Espíritu Santo. Porque el que practica el pecado es del diablo. Simplemente es un falso cristiano. Ay, pastor, y esos que se fueron de la iglesia y ahora están allá en el mundo y están pecando, ellos perdieron el Espíritu Santo, ellos se les fue el Espíritu Santo. No, ellos no se les fue el Espíritu Santo, nunca lo tuvieron. Porque si hubieran tenido el Espíritu Santo no estarían allá, estarían aquí. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Es lo que dice primero Juan, ¿no? Claro, es algo sencillo, hermano. Usted no necesita, ay, pero yo no entiendo. Y está clara la Biblia. El problema es que no la ha leído. Lea la Biblia. Me preguntó la señora que ganamos para Cristo esta semana y me decía, no, es que hay Biblia para católico y una Biblia para cristiano. Me dije, ¿tiene una Biblia de esas? Muéstremela. Abrí, le prediqué el evangelio con su misma Biblia y la señora no podía creer. Cuando le mostraba los versículos de su misma Biblia, todo lo que hablaba del infierno y de Cristo y de la salvación, y ella recibió a Cristo. Y me dijo, entonces, ¿cuál es la diferencia entre esa Biblia y esta Biblia? Yo se la voy a decir clarito. Sí hay una diferencia. La diferencia es que esta Biblia yo la leo y esa Biblia usted no la lee. Es la diferencia, no hay otra diferencia. No hay otra diferencia en eso. Si usted quiere saber qué diferencia hay entre la Biblia de unos y la otra, ya sabe cuál es. Es que esta Biblia se lee y la otra no la lee. Yo mi primera Biblia que leí fue la Dios habla hoy. Espectacular versión. Tiene algunas cosas de doctrina más profunda que le quitan, pero generalmente el mensaje del Evangelio está mucho más claro que esta versión. Está bien tremenda esa versión. Entonces, el Espíritu Santo dice que siempre va a estar en nosotros, ¿no? Pero en el Antiguo Testamento entonces estudiamos la palabra sobre. Vino sobre algunos.
se afirma que el Espíritu Santo descendió sobre algunos. La preposición que se emplea para describir es la relación del Espíritu Santo, es a una relación que fue experimentada por algunas personas en el Antiguo Testamento. Venía esporádicamente, venía sobre y luego se iba. Venía y se iba. ¿Por qué el Espíritu Santo hacía así en el Antiguo Testamento? Porque todavía Cristo no había sido muerto y crucificado y yendo a la gloria a operar la redención efectiva, por decirlo así. Por eso era que el Espíritu Santo no podía habitar, porque no había una redención. Recuerden que el Espíritu Santo es santo. Por eso era que no venía. Ya cuando Cristo muere, es sepultado, resucita, asciende al cielo, ya el Espíritu Santo obra de una manera diferente. Porque ya hay redención, ya hay perdón, ya hay expiación por el pecado. Cristo, y por eso ya después del Pentecostés, después de la profecía del pueblo de Israel sobre el Pentecostés y las primicias, se cumplen en una perfección. Después de que Cristo resucita, exactamente 50 días después, el Pentecostés, llega el Espíritu Santo a la iglesia. Se cumple el Antiguo Testamento ahí. Jueces capítulo 3. Miren lo que dice las escrituras. Jueces capítulo 3. Si no encuentra Jueces, haga cara inteligente y abra la Biblia en cualquier lado. Y apunte por favor en un cuaderno. Jueces capítulo 3, versículo 10, Jueces 3:10, para que si usted no escuchó, sepa que es Jueces 3:10. Dice la Biblia que el Espíritu de Jehová vino sobre él, sobre Otoniel. Usted está buscando un nombre, ese nombre Otoniel es muy tierno, me parece muy tierno, para su hijo. Ahí viene el hermano Otoniel, muy tierno, muy lindo ese. Yo le pondría a un hijo Otoniel. Es más, le va a cambiar el nombre de Samuel, le va a poner Otoniel. Jueces 3:10, dice aquí. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él, ¿y qué pasó? Y juzgó a Israel. Salió a batalla y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, dicen rey de Siria, y prevaleció en su mano contra Cusán Risataim. Y reposó la tierra 40 años y murió Toniel, hijo de Esena. Vino el Espíritu Santo sobre él, ¿para qué? Venía con un propósito, para que pudiera juzgar. Era un trabajo bien difícil y él no lo podía hacer en su propia carne, sino que vino el Espíritu Santo sobre él. Jueces 6. Jueces capítulo 6, versículo 34. Dice Jueces 6:34. Entonces el Espíritu de Jehová vino ¿sobre quién? Sobre Gedeón. Gedeón era cobarde, hermanos. Pero cuando vino el Espíritu Santo sobre él, lo cambió, lo transformó. Dice, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Vino el Espíritu Santo sobre Gedeón y tuvo un llamamiento impresionante, y Gedeón derrota más adelante a los madianitas y es tremendo hombre de Dios. El Espíritu Santo venía y luego se iba con un propósito especial. Ahora el Espíritu Santo no viene y se va, él llega y está ahí. Lo que sí es que el Espíritu Santo se contrista en este tiempo, ¿no? Efesios 4:30. O se apaga, primera Tesalonicenses también. Se apaga con su pecado, con mi pecado, pero él no se va, él le contrista. Y por eso el cristiano verdadero, estoy hablando de alguien que ha nacido de nuevo, estoy hablando de alguien que es regenerado, no un simple religioso, no. Estoy hablando de alguien que ha experimentado la vida eterna. ¿Me, hermanos? Sabe que cuando usted está mal con Dios, el Espíritu Santo no le deja en paz. Usted se siente mal, porque el Espíritu Santo está ahí enviando punzadas a su conciencia. Ey, congréguese, lea la Biblia, gane alma, sirva a Dios, apártese de eso, aléjese de esa. El Espíritu Santo está ahí, él no se va, y eso lo vamos a estudiar más adelante. Jueces capítulo 13, versículo número 25. Ahí vino el Espíritu Santo sobre Sansón, sobre Sansón. Jueces 13:25. Dice la Biblia, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, o sea, en Sansón, en los campamentos de Dan, entre Sora, ¿y qué dice? Y hay una herejía, por ahí creo que salió una película de Sansón. Eso es herejía. Yo pienso en Sansón y era un flacucho así como él no, pero un flacucho ahí, así piernas de pollo, pues tampoco era flaco. La fuerza de Sansón no era de gimnasio, bíceps, nada de eso.
Todo eso que muestran. Ahora, los niños allá, maestros de escuela dominical, no me le muestren a Sansón así. Eso es pecado, eso es una herejía, eso es incorrecto. La fuerza de Sansón no consistía en sus músculos. Estoy seguro que no tenía. Yo cuando llegué allá, a ver, Sansón, muéstrame, semejante flacucho. La fuerza de Sansón dependía de que venía el Espíritu Santo sobre él. Y era con un propósito soberano. Dios venía y hacía lo que él quería. Por eso Sansón fue un juez. Y a pesar de su pecado, a pesar de su maldad, Sansón cumplió el propósito. Porque destruyó a los filisteos. Aún ya fue un juguete por causa del pecado. Eso es otro tema. Y él fue, hermano, fue el hazmerreír de los filisteos. Dijeron que Dagón era el verdadero Dios por causa de este blasfemo, y blasfemaron el nombre de Dios por causa de él, pero a pesar de eso él oró a Dios. Y dice que el Espíritu Santo al final de su vida, el Espíritu Santo vino a él nuevamente. Y qué bendición que pudo matar a todos los enemigos de Dios allí. El Espíritu Santo vino nuevamente a Sansón y pudo tener su fuerza, y dice que mató al morir. Los que mató al morir fueron más que los que había matado durante toda su vida, Jueces 16:30. Entonces vino sobre Sansón con un propósito, ¿no, hermanos? Venía a personas. Primer libro de Samuel, capítulo 10. Primer libro de Samuel, capítulo 10. Aquí vemos otro ejemplo de la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Sobre, ¿no? Estamos mirando las tres palabras. La primera palabra, ¿cuál era? En. Venía adentro. Estuvo con José, estuvo con Daniel y con otros más. Pero por causa del tiempo. Y número dos, sobre. Venía sobre. Aquí miramos a los jueces. Pero miren sobre quién más vino el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo número 9. Vino sobre el primer rey de Israel como tal, a Saúl. ¿Recuerdan? Saúl. Primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 9, dice: aconteció luego que al volver él la espada para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y tremendo, una regeneración en el Antiguo Testamento. Impresionante, ¿no? Algunos herejes dicen que en el Antiguo Testamento no hubo regeneración. Mire, Cristo dijo: si no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Hubo una regeneración en el Antiguo Testamento. Si usted no tiene el Espíritu Santo, escuche, va camino al infierno. Va para el infierno. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Duramos 2 domingos estudiando cómo saber que usted tiene el Espíritu Santo. No debería estar muy tranquilo. No debería estar de alguna manera muy apaciguado su vida si usted no tiene la seguridad de su salvación, si usted camina en el pecado, si usted se deleita en la maldad, si usted de alguna manera no entiende la Biblia, si usted rechaza la Biblia, es una evidencia de que usted es un inconverso, va camino al infierno. Pero la buena noticia es que hoy es el día de su salvación. Hoy el Espíritu Santo está en una manera, como lo estamos explicando, está ahí al lado suyo. Y quiere entrar, si usted se arrepiente y cree en Cristo. Y no es que, como dice la falsa doctrina, que está el Señor tocando a la puerta de su corazón. Eso es mentira, eso es a la puerta de una iglesia. Pero Dios sí, el Espíritu Santo está convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Le está diciendo: ¡hey, pecador! Va camino al infierno. El infierno es real. La paga del pecado es muerte. Es el lago de fuego. Es un lloro y crujir de dientes. Ahí está el Espíritu Santo en su conciencia. No juegue a ser cristiano, que el diablo no juega a ser diablo. El infierno es real. Y hoy venga Cristo, ahí está el Espíritu Santo. Pero venía aquí el Espíritu Santo sobre Saúl y mudó su corazón. Dice: y todas las señales acontecieron en aquel día. Vino el Espíritu Santo, versículo 10 del primer libro de Samuel 10. Primero Samuel 10:10. Dice: y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Mire, el Espíritu de Dios vino sobre él ¿con qué? Con poder, y profetizó entre ellos. Recuerden que estamos estudiando la obra del Espíritu Santo. Esto ya no sucede ahorita. Si usted es salvo, usted no necesita ahí, ¡ay! Que vino y empezó a temblar como cucaracha, no, nada de eso. Eso es incorrecto, eso es una mala interpretación de la Biblia. ¡Ay, es que vino sobre Saúl! Usted no es Saúl, cálmese. Usted es un miembro de la iglesia de Cristo, y si usted es miembro de la iglesia de Cristo, si es salvo, usted ya tiene el Espíritu Santo. Usted no necesita esperar que venga, ya vino en el momento que creyó.
Ay, es que yo no sentí nada. No necesitas sentir nada. Si quieres sentir, meta los dedos, le meto electricidad aquí al agua y lo meto ahí, lo electrocuto para que siente algo. Eso no es de sentir, eso es de obedecer la palabra de Dios. Ay, es que yo aquí no siento esa... No, no, es que no se me pone la piel de gallina, porque aquí no estamos engañando con sensualidad. Aquí estamos enseñando la Biblia, la palabra de Dios. Yo no me imagino al apóstol Pedro predicando: varones galileos, ¿sienten algo? No. Él dijo: arrepiéntase y conviértase cada uno y bauticen en el nombre de Jesús. Él no dijo: ¿sienten algo aquí? No dijo eso. Es convicción de pecado, es recibir a Cristo, es aceptarlo como su Señor y Salvador. Primero de Samuel 16:13. Aquí en la tristeza de la vida de Saúl. Primero, ya Dios lo había desechado y Dios se buscó a alguien diferente. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Aquí dice que Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió, o sea, a David. Vino el Espíritu Santo allí donde David y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante, que dice, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Note la palabra sobre, ¿lo subrayó? Sobre David se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Venía sobre sacerdotes, venía sobre reyes, venía sobre profetas. ¿Existe alguna diferencia entre la circunstancia de que el Espíritu Santo esté en la persona y que descienda o venga sobre ella? Debe haber una diferencia ahí. Probablemente no se debe inferir ninguna diferencia como tal, pero sí hay algo ahí. La idea de descender sobre él pareciera indicar el carácter temporario, transitorio. Venía y se iba. En relación, obviamente, con la obra del Espíritu Santo para nosotros los creyentes de la iglesia. Dice en Números capítulo 24, versículo 2, unos textos más. Número capítulo 24, versículo 2, dice las escrituras, otro ejemplo de la palabra sobre. El Espíritu Santo vino sobre, dice Números, ¿lo tiene ahí, hermano? Dice la Biblia en Números capítulo 24, versículo número 2, dice la Biblia: y alzando sus ojos vio a Israel. ¿Lo tiene, hermano? Y vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino ¿sobre quién? Sobre él, sobre Balaam. Entonces el Espíritu Santo venía esporádicamente. Voy a apuntar ahí Jueces capítulo 11, versículo 29, cuando el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. ¿Recuerda? Jefté, un juez de Israel, pasó por Galaad y Manasés y de allí pasó a Mizpa. Apunte ahí Jueces 11, 29. Apunte también ahí Jueces capítulo 14, versículo 6. Y ya hablamos de él, pero miren lo que dice ahí: el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Venía, dice, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito. ¿Se imagina donde, hermano, el Espíritu Santo venía y se iba? Es decir, que Sansón, él no tenía la fuerza constante. No. Por eso cuando él pecó, a Sansón, el Sansón no perdió la fuerza porque le quitaron el triste pelo. No, hermano. Simplemente el Espíritu Santo se quitó ahí por su pecado, por su maldad. Ay, es que me va a dejar el pelo largo para tener fuerza. No sea ignorante. Si hay alguien que piensa así, es muy ignorante. No, fue por eso. Dice que vino el Espíritu Santo sobre Sansón. Jueces 14:6. Quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre de lo que él había hecho. ¿Sabe qué entendemos aquí, hermano? Mirando todo esto, hacer la obra de Dios en nuestra carne es un fracaso. Dios le dice a Zorobabel a través del profeta Zacarías: no es con ejército, no es con fuerza, sino es con el poder de mi espíritu. Ok, hacer la obra en la carne, hermano, la obra de Dios en la carne, llevar un matrimonio en la carne, hermano, eso es algo, hermano, triste. Criar hijos en la carne, hermano, hay que buscar a Dios. Amén, hermanos. Y hay muchos textos más. Apunte ahí Números 11, 25. Números capítulo 11, versículo 25.
Rápidamente terminamos esta sección. Números 11:25. Dice la Biblia: entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 60 varones ancianos, 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos, note la palabra sobre otra vez, subrayelo ahí. Sobre el espíritu profetizaron y no cesaron. Venían con un propósito especial. Versículo 26. Y había quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaban en el campamento. Miren que el Espíritu Santo venía con un propósito especial, ¿no? Entonces son 3 palabras. La primera es en, la segunda es sobre y la tercera es llenó. Llenó. La palabra llenó, o sea, afirma que el Espíritu Santo llenó a algunas personas. No solamente estuvo dentro en algunas personas, estuvo sobre muchos, pero también llenó a algunas personas. Sí hubo llenura del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Claro. Dice, y esto se afirma, por ejemplo, en Bezaleel. Recuerda Éxodo 31. Era con un propósito especial. Éxodo 31, Bezaleel, allí Dios le muestra a Moisés la forma y la forma en que va a ser el tabernáculo de reunión. Y Dios en su soberanía escogió a Bezaleel y también a Oliab. Y dice en Éxodo 31, versículo 1, dice: habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre ¿a quién? A Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo he, ¿qué dice? Subraye: llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. ¿Para qué? Había un propósito. Había una función para el beneficio de esa época del pueblo de Israel, de su tabernáculo, y era para que él tuviera esa inteligencia de diseñar, de inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce y en artificio de piedras, para engastarlas, en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Y aquí vemos algo hermoso para aplicarlo en nuestras vidas nuevamente. ¿Usted quiere ser un excelente ganador de almas? Tiene que depender de la presencia y la obra del Espíritu Santo en su vida y en mi vida. Y hay algo una clave para que el Espíritu Santo le use a usted, hermano. Usted tiene que ser limpio, santo, puro. Eso es una clave, hermano. Se puede trabajar y hacer de allí, decir para allá, visitar, ganar almas, tocar puertas, y usted va a venir y no va a haber ningún resultado. Porque es que no es su trabajo, es Dios en usted y a través de usted. Ahora, aquí yo entiendo algo, la diferencia de la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo usaba a una persona para una obra, era Dios a través de él. Dios a través de él. Antiguo Testamento, jueces, profetas, ¿recuerda? Reyes, sacerdotes. Dios a través de él. En el Nuevo Testamento no es así. En el Nuevo Testamento es el Espíritu Santo en nosotros y a través de nosotros. O sea, el Espíritu Santo trabaja en nuestra vida primero, produciendo una regeneración, una conversión, una salvación. Entonces en el Antiguo Testamento era Dios a través de. En el Nuevo Testamento es Dios en nosotros y a través de nosotros. Ahí está la grande diferencia. ¿Por qué no lo hizo en el Antiguo Testamento? Por una sencilla razón: la obra de Cristo en la cruz del Calvario, su muerte, su sepultura y su resurrección. Es así de sencillo. Dice que sopló su espíritu a los discípulos. Dice, pero ¿qué diferencia hay? Dice, no, es que aún no he sido aún glorificado. Por eso el Espíritu Santo no podía venir a habitar en una persona, porque no se había efectuado la obra redentora, el cumplimiento de todas las profecías. Entonces venía la llenura del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Éxodo 35:30. Miren lo que dice Éxodo 35:30. Dice la Biblia: dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado ¿a quién? A Bezaleel, hijo de Uri. ¿Cuánto necesitamos esos Bezaleles hoy en día? Que Dios le dé sabiduría para hacer cosas hermosas para Dios. Dice, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo ha, que subraye, lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia, en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, en la talla de piedras, en engaste, en obra de madera, para trabajar en toda, subraye, en toda labor ingeniosa. Eso era lo que hacía Dios en el Antiguo Testamento. Miqueas también
capítulo 3, versículo 8. Ahí disimule, sobre todo si está la chica al lado y si no encuentra a Miqueas, no se preocupe. Haga cara inteligente, pero haga cara inteligente porque no tiene. O puede hacer cara inteligente. Miqueas 3:8 dice: mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová. Está hablando Miqueas, el profeta. Y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión, Israel su pecado. El Espíritu Santo venía sobre los profetas, los llenaba. Hay que estar lleno del Espíritu Santo para poder tener la valentía y predicar o hablar de parte de Dios y decir: el pueblo ha pecado. Y déjeme decirle algo, aprovechar esta oportunidad, que hermano, el homosexualismo es pecado, hermano, el lesbianismo es pecado, el aborto es pecado, la borrachera es pecado, la inmundicia, todo eso, la mentira es pecado, el chisme es pecado, y tenemos que hoy venir a Dios a arrepentirnos de nuestra maldad. Dios llenaba del Espíritu Santo a sus profetas para apuntar juicio y fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Podemos suponer que este llenar especial era para el servicio. Significaba que el Espíritu Santo moraba en esa persona, o por lo menos venía sobre ella, y simplemente el Espíritu Santo entraba a morar en ciertos hombres en el Antiguo Testamento, y se trataba de un ministerio selectivo. Él escogía a algunos por un propósito. Ya vemos a Bezaleel, ya vemos aquí a Miqueas. Entonces era una elección en ese sentido en el Antiguo Testamento, y Dios elegía no solamente a la persona, y no solamente su función, sino Dios también elegía el tiempo en que duraba el Espíritu Santo allí. Ahí es un modo de ver de cómo el Espíritu Santo obraba del Antiguo Testamento diferente a hoy en día. Y por eso es que el Señor tuvo que decirle a los discípulos, en Juan 14:17, hasta este momento el Espíritu Santo está con ustedes. Como yo le decía, una cosa es que esté aquí al lado mío, y otra cosa es que esté aquí. Ay, es que Dios va conmigo. Sí, ¿cómo? Si Dios va con usted no es salvo. Es lo que dice la Biblia. Pero si si Dios va en ustedes, es otra cosa. Muchos, como dice Hebreos 6, participaron del Espíritu Santo. Es decir, estuvo ahí convenciéndolos de pecado. Estuvo ahí diciéndoles: el infierno es real. El único que puede salvarle se llama el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo estuvo ahí al lado suyo, inquietándole, diciendo: aléjese de esa falsa doctrina, sálgase de esa iglesia que le enseñan mentiras, venga a una iglesia bíblica. El Espíritu Santo estuvo ahí, al lado suyo. ¿Recuerda un hombre que en una ocasión dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano? Ese por poco es igual, va camino al infierno. No es por poco ser cristiano. ¡Ay, casi! ¡Ay! Como el Señor le dice a alguien: no estás lejos del reino de Dios, no importa, está en el infierno. Ser salvo no es estar cerca o que el Espíritu Santo esté cerca. Ser salvo es que el Espíritu Santo esté dentro. ¿Cómo sabe que usted tiene el Espíritu Santo? Ya lo estudiamos. Ama a Dios, ama la Biblia. Qué tristeza es que el diablo lo echa a usted en el infierno, aún sentado desde estas bancas de la iglesia. Qué mayor condenación, dice Santiago 3. Wow. Sabiendo que el Espíritu Santo estuvo ahí al lado suyo, como en el Antiguo Testamento, y le tocó su mente y su conciencia, y usted siguió rebelde. ¿No le da temor? Se va a podrir en el infierno por toda la eternidad. ¿No le da miedo eso? ¿No lo entiende? Sabiendo que el Espíritu Santo está aquí, haciéndole punzadas en su conciencia, diciéndole: no sea necio, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has guardado, ¿para quién será? Si hoy se muere, se va a ir para el infierno. ¿Por qué no decir: sí, tienes razón, hoy quiero arrepentirme de mis pecados y poner mi fe en Cristo? No crea que usted va a ir al cielo simplemente porque está ahí aplastado. No crea que usted va a ir al cielo porque su papá es cristiano o su mamá es cristiana. No se deje engañar. La salvación es individual. Dice la Biblia en Romanos: cada uno va a tener que dar cuenta de sí. ¿Es usted salvo? Porque si usted tiene una duda, mire, yo no conozco su corazón. Conozco a algunos un poco, otros ya, pero Dios sí lo conoce. Y el Espíritu Santo está tratando con cada uno de nosotros que estamos aquí.
Si hay alguien que está jugando a esto, mire, esto es algo delicado. Esto no es un juego, no juguemos a la iglesia. Qué bueno que estemos aquí. Qué bueno que estemos aquí, pero esto es algo de vida o muerte. Esto es algo de eternidad en el cielo o de eternidad en el infierno. Te doy de B. No resistir, como dice Hechos 7:51. No resista al Espíritu Santo. Usted hoy puede venir a Dios a través de Cristo. Vamos a orar, Señor. Obra en esta hora, mi Dios. Miren, no se pare, no se vaya a ningún lugar, no se vaya a ningún lugar. Todos aquí, todo cabeza agachada, ojos cerrados, todos, todo el mundo. Deje que el Espíritu Santo obre. No resista la obra del Espíritu Santo. Resistir la obra del Espíritu Santo es rechazar a Cristo. Escucha aquí. Si usted no es salvo, mire, hable con Dios, examínese. Por primera vez en su vida, arrepiéntase y cree en Cristo. Hable con Dios. Quizás usted ha ganado almas, pero usted no es salvo. Quizás usted ha guiado a gente a Cristo, pero usted no es creyente. Quizás usted habla con la Biblia, anda con la Biblia en la mano. Quizás usted va a una iglesia, quizás usted me escucha por primera vez, pero si usted muere va camino al infierno. Y Dios le dice hoy, que se arrepienta. Manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios hoy le dice, Hechos 20:21, Dios le dice hoy, arrepiéntase para con Dios y ponga su fe en el Señor Jesucristo. Dios le dice hoy a usted en Romanos 19, confiese con su boca que Jesús es el Señor y crea en su corazón que Dios le levantó a los muertos y será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Estamos aquí en el nombre de Dios para decirle, venga, arrepiéntase, crea en Cristo para que usted no vaya a ir al infierno. Dios le ama de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel, y si la Biblia dice todo aquel, estaba pensando en usted. Deje que el Espíritu Santo le ayude a entenderlo. La salvación no es por sus obras. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Él no quiere nadie escogido para ir al infierno. Él quiere que usted sea salvo, pero es usted el que resiste, rechaza. Ha rechazado por mucho tiempo a Cristo. Ahí en su mente, dígale, Señor, hoy me arrepiento de mis pecados y creo en Cristo. Ya no quiero vivir esta vida. Ya no quiero vivir una vida doble. Yo no quiero ir al infierno. Ayúdame. Amo tanto el pecado, Señor, pero perdóname, sálvame. Yo quiero amarte a ti. Yo quiero hacer lo correcto. Sácame de esta situación de condenación. Sálvame que perezco. No quiero ir al infierno, no quiero resistir al Espíritu Santo, no quiero rechazar a Cristo. Yo quiero tener hoy la vida eterna. Señor, sálvame. Señor, sálvame, te lo ruego, te lo suplico. Hable con Dios, hermano. Sea la última oportunidad que Dios le está dando hoy para ser salvo. Ahí que me escucha por el YouTube, por el Facebook, reciba a Cristo. Dígale, Señor, sálvame. Yo no me quiero ir al infierno, estoy enfermo, estoy que me muero, voy y yo sé que voy al infierno, pero sálvame hoy. Dame la vida eterna, dame la seguridad de mi salvación. Yo no quiero que el Espíritu Santo esté al lado mío, yo quiero que el Espíritu Santo esté dentro de mí, dentro de mí. Señor, bendice este tiempo, te lo suplico, te lo ruego. Obra en el corazón, y usted cristiano, dele gracias a Dios. Y deje que el Espíritu Santo le controle, le llene, le guíe, le dé sabiduría, le dé poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Señor, gracias por la obra de tu Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Cristo.